Seguimos aquí en Zoom a la noticia. Esta vez vamos a debatir un tema que llega desde México. Una parte de los grupos civiles armados mexicanos que operan en el estado de Michoacán entraron en un proceso de institucionalización. Ahora, quienes integraban las autodefensas forman parte de una policía rural que los uniformó y los fortaleció con armamento para continuar con las funciones que realizaban desde la ilegalidad, para seguir combatiendo las bandas del crimen organizado. A 1 año, 2 meses y 14 días después de que iniciara la revuelta armada contra el crimen organizado, los civiles mexicanos alzados en armas en el estado de Michoacán empezaron a institucionalizarse. 10 de mayo sea una fecha donde brinde confianza a las verdaderas familias michoacanas que se preocuparon y que tomaron la determinación de actuar en consecuencia. El sábado 10 de mayo fue presentado en el municipio de Tepalcatepec el primer contingente de 150 integrantes, de los 450 que serán institucionalizados por el gobierno federal para ser parte de la llamada Fuerza Rural Estatal. Cada uno de los efectivos recibió un uniforme azul marino, similar al de la Policía Federal, un fusil nuevo R-15 y una pistola usada calibre 9 milímetros. De los 113 municipios que hay en el estado de Michoacán, en 23 hay grupos de autodefensas. Según información del Consejo de Autodefensas del mismo estado, en 14 zonas ya no hay carteles del narcotráfico. Sin embargo, en medio de este proceso hay una fuerte polémica en la entrega de armamento por parte de los grupos. Según el gobierno, hasta el momento se han registrado 6.442 armas de fuego, un número que no superaría el 50% del armamento que tendría en su poder los milicianos, quienes habrían asegurado contar aproximadamente con 20.000 armas. La controversia más fuerte fue desatada por Estanislao Beltrán, conocido también como Papá Pitufo, vocero de las autodefensas en el municipio de Lázaro Cárdenas, quien dijo que el movimiento no entregará las armas hasta acabar con todos los carteles que operan en el estado de Michoacán. ¿División en los grupos de autodefensa? Esta es la pregunta que ahora varios expertos se hacen. Mientras unas creen en el proceso de institucionalización, otras prefieren seguir como civiles armados, patrullando las calles. Y esa es la pregunta que nos hacemos. Vamos a debatir el tema. Saludo a Alberto Gutiérrez, conocido como Comandante 5, coordinador general de las autodefensas de Michoacán. Desde Bogotá, Colombia, está con nosotros Jairo Libreros, consultor y analista político, experto en seguridad y política latinoamericana. Y también en un minuto nos va a acompañar Talía Vázquez. Ella es presidenta de la Asociación de México contra la Impunidad. Señores, un gusto estar con ustedes. Bienvenidos. Señor Gutiérrez, quisiera empezar con usted porque se está diciendo al interior del gobierno, y sé que ustedes también concuerdan con eso, que con la legalización de las autodefensas y por ende esta creación de la Fuerza Rural se está recuperando el Estado de Derecho. ¿Por qué están de acuerdo con esa frase? ¿Sí se está recuperando el Estado de Derecho en México con estos pasos? Pues yo creo que sí. Luego se ve la paz ya que se genera en los municipios donde ya tenemos nuestra policía. Luego se ve la paz, la economía está volviendo, las familias son felices, van a los parques, salen. Ahorita nosotros, como fuimos el primer municipio a levantarnos, el municipio de Tepalcatepec, pues estamos satisfechos con el trabajo que están haciendo nuestros compañeros. Ahora, señora Vázquez, voy con usted. ¿Opina lo mismo? ¿Se ha recuperado el Estado de Derecho o se está recuperando el Estado de Derecho? Pues yo creo que es un inicio y yo le daría un 10% porque se han incumplido todos los demás acuerdos. Y yo, aunque no me levanté en armas, todos nosotros sabemos que el fundador del movimiento se llama Hipólito Mora, del municipio de Buenavista, de una comunidad llamada La Ruana. El segundo municipio que se levantó fue Tepalcatepec, no fue el primero fue La Ruana y fue Hipólito Mora. Entonces Hipólito Mora está en la cárcel por un crimen que no cometió y José Manuel Mireles está acusado de varias cosas. Entonces a mí me parece que eso no es recuperar el Estado de Derecho. Por otro lado, en la Sierra Costa, en Morelia hay 5 ejecuciones diarias. Eso no quiere decir que se haya recuperado el Estado de Derecho. Está bien que las autodefensas se conviertan cuando son legítimas en defensas rurales. Eso está bien. Lo que pasa es que no creo que esté pacificado Michoacán cuando están uniformados 500 personas en 2 municipios y hay 36 levantados en armas. Entonces, ¿qué pasa con los otros 36?
Señor Gutiérrez. Sí, Adelante. mire, aquí la señorita está totalmente equivocada. El primer municipio que se levantó fue Tepalcatepec a las 7, 8 de la mañana. Por la tarde, ese día por la tarde nosotros invitamos a Hipólito. Él se levantó a las 5 de la tarde en La Ruana, municipio de Buenavista. La Ruana es una sola comunidad. Fue la única comunidad en el puro casco de la población donde Hipólito se levantó en armas. Él nunca participó 100 metros más allá de su pueblo. Nunca nos ayudó, nunca limpió. Él todo el tiempo figuró en la televisión, era figura pública nada más. El señor Hipólito, nuestros respetos. Al señor se le imputaron 36 demandas. Él tenía su gente y el señor, todas las cosas o crímenes que se cometían eran mandados por él. Señor Gutiérrez, hablemos y ya vamos a entrar a eso. ¿Cómo ha sido ese proceso de legalización? Porque, por ejemplo, para ser policía uno tiene que pasar por unos pasos, de unos exámenes físicos, psicológicos, no tener antecedentes. Y usted mismo nos está diciendo que muchos, incluso de sus líderes, tienen demandas, tienen investigaciones. ¿Cómo se ha hecho en estos casos? ¿Cómo ha sido el proceso para que formen parte de esta policía rural, de esta fuerza rural? Me gustaría que mandaran, por ejemplo, ustedes a un reportero a que hiciera una investigación y una encuesta en los pueblos, en las ciudades, para que se dieran cuenta no nada más de lo que yo le digo o le dice la señorita. Por ejemplo, tenemos que pasar por un antidoping, por pruebas psicológicas, pruebas físicas y pruebas de exámenes de confianza, donde nosotros como ciudadanos debemos saber elegir a quién vamos a dejar de policías que cuiden la integridad de nuestras familias y del pueblo. ¿Sí me escucha? Sí, lo escucho perfecto, adelante, siga. Ajá. Entonces, todo está pasando por una supervisión al 100%, que la gente esté de acuerdo a quién ponemos. Ya no nos van a traer policías de otro lado a imponérnoslos aquí, a que se vendan, a que hagan, por ejemplo, que hagan su voluntad, porque la policía de antes eran el brazo armado del crimen organizado, en este caso los caballeros templarios. Entonces, pues ahorita no, ahorita son los mismos compañeros de nosotros los que pasaron por las pruebas, por los requisitos que se pidieron. Ahora, que es interesante porque ese ha sido tal vez uno de los argumentos, que la Fuerza Rural Estatal hará la función que debió haber hecho la Policía Municipal. Esa Policía Municipal terminó al servicio del crimen organizado, tal cual como nos lo está diciendo el señor Gutiérrez. ¿Me pregunta a mí? Sí, adelante, señora Vázquez. Sí, bueno, la Policía Municipal estaba totalmente infiltrada, y no solamente la Policía Municipal, sino que varios de los presidentes municipales, incluso el secretario de Gobierno, que fue gobernador interino. Si usted se pone a pensar que era gobernador interino, ¿de qué tamaño cree que sea la estructura al interior del gobierno? ¿Bastará con quitar a los policías municipales de algunos municipios? ¿O hay que hacer una reestructura y una limpia de todo? La situación es bastante más compleja que legalizar las autodefensas de dos municipios. ¿Qué está pasando con el señor Reina? ¿Cuánta gente cooperaba con él en el interior del gobierno? ¿Quiénes eran sus cómplices? ¿Y con quién trataban, aparte de tratar con la tuta? O sea, la situación es sumamente compleja. Y mire, aquí no se trata de decir o echar porras de yo le voy a Hipólito, yo le voy al Americano, yo le voy al Comandante 5, yo le voy a Mireles. No, la situación es el Estado de Derecho en Michoacán. En Michoacán nadie cree en los tribunales. Si el señor Gutiérrez ya cree en los tribunales, pues lo felicito. Pero los tribunales en Michoacán no funcionan. Se lo digo yo que soy víctima de violación en Michoacán y liberaron a los violadores por dinero. Entonces, también en Michoacán a mí me quitaron una casa con pistola en una carretera, llevaban al notario. Eso sigue pasando. Entonces, no basta no se ha arreglado Michoacán. Y yo tengo respeto por el señor Gutiérrez, no tengo el gusto de conocerlo, qué bueno que él ya sea guardia rural, pero de eso, a que se haya arreglado Michoacán, yo creo que faltan años luz. A ver, mándenos la llamada. Señor Gutiérrez, usted escuchaba lo que decía la señora Vázquez, y eso es interesante porque recuperar el Estado de Derecho es creer en las instituciones y es que la justicia actúe. ¿Ustedes creen en esa justicia?
La verdad nosotros sí creemos en la ¿Y por qué en la- ahora sí? ¿Y por qué ahora sí y antes no? porque más antes no nos miraban, más antes no nos escuchaban, y ahora que llegaron, el mundo puso o sea, el mundo nos miró, el país nos miró, o sea, todos nos miraban, más antes no nos miraban. Entonces ahorita nosotros como pueblo levantados en armas, pedimos el apoyo al Estado. Es el primer pueblo en la historia del mundo que hemos pedido la ayuda al gobierno. Nunca en la historia un grupo de gente armada había pedido apoyo al gobierno. Nosotros lo pedimos porque el gobierno que teníamos era demasiado corrupto, por eso estamos quitando a todos los policías que hay, policías, ministerios públicos, todo lo que estaba corrompido, inclusive el secretario de Gobernación, que fue gobernador interino, también él demostramos y buscamos pruebas de la corrupción que había en él. Vamos a integrar a este debate también a Jairo Libreros, un experto en seguridad, nuestro analista político aquí en NTN 24. Jairo, bienvenido. Escuchabas un poco las dos posiciones, definitivamente en dos orillas de nuestros invitados en México. Y quiero saber tu posición respecto a que las autodefensas en México pasen a formar un frente rural en la legalidad. Andrea, muy buenas noches. Un saludo especial a mis compañeros de debate. Creo que es muy peligroso. Si uno mira los antecedentes históricos, no solamente relacionados con Centroamérica y sus procesos de posconflicto, sino lo que ocurrió en el Cono Sur y en otros sitios, incluso en Colombia, ninguna experiencia de asimilar personas que han estado al margen de la ley, por justificables que sean sus causas, han resultado como una institucionalidad lo suficientemente fuerte, coherente, sin problemas o grietas de corrupción, y algo mucho más delicado: nunca han respondido a la altura desde el punto de vista de manejar con lealtad el uso de la fuerza. La gran mayoría de experiencias, casi sin excepción en América Latina, nos muestran que estas personas también, con el paso del tiempo, terminan al servicio del mejor postor. Casos como lo que ha ocurrido en países centroamericanos, lo que ocurrió en Colombia con las autodefensas y algunos ejercicios que se hicieron para vincularlos a las instituciones públicas, arrojan resultados preocupantes, porque estas personas, muy seguramente con el interés de garantizar la seguridad, también arrastran dentro de sus filas a personas que mantienen vínculos con la criminalidad, que entregan información, que recuperan información sobre objetivos sensibles, y lamentablemente los temas de percepción de seguridad y de seguridad objetiva en el transcurso de los 5 siguientes años a la asimilización terminan pues con unos vínculos muy delicados. ¿Pero realmente crees que se puede comparar el caso de los paramilitares en Colombia, donde hubo una desmovilización, y aquí estamos hablando de una institucionalización, de una legalidad donde el gobierno los está acogiendo para que sigan haciendo lo mismo que hacían, pero en un marco de legalidad, donde saben quiénes son, dónde operan, qué clase de armas tienen, como nos decía tal vez el señor Gutiérrez, les hacen exámenes, es decir, pasar de la tiniebla, de la neblina, a una cuestión más real? Andrea, yo creo que el ejercicio que se hace en estos momentos en México es interesante. No cabe duda que la administración de Peña Nieto ha puesto un estándar especial, no solamente para filtrar la información que existe, sino para mejorar el proceso. Pero quizás no se pueda comparar con la desmovilización o sometimiento a la justicia de los paramilitares en Colombia en el 2005, pero sí con experiencias del pasado o lo que ocurrió en otras latitudes, por mencionar un tema, Perú. En cierta medida, esos procesos se asemejan mucho a lo que está pasando en estos momentos en México. No basta con saber quiénes son las personas que entran, tú tienes que tener en cuenta que se está entregando un armamento especialmente definido para uso exclusivo de las fuerzas militares. Son personas que tienen un asiento social en Michoacán o por lo menos tienen un asiento social en las diferentes regiones donde van a operar. Si tú miras los estándares internacionales, que no son actuales, que son estándares que vienen de los 80 y que se reformularon por parte de Naciones Unidas a comienzos de este siglo, vas a tener en cuenta que estos procesos, cuando se llegan a dar, la recomendación de Naciones Unidas es que estas personas sean trasladadas del lugar donde venían operando, porque la única garantía
de control y de manera particular de garantizar el comando por parte de la institucionalidad pública es trasladar a estas personas para que empiecen a realizar procesos completamente diferentes de seguridad en regiones donde no tienen control territorial. Dejarlos en el mismo sitio es un riesgo muy alto. Vamos a hacer una pausa, volvemos con las conclusiones, revisamos antes opiniones de nuestros televidentes en nuestras cuentas en Twitter, a quienes hemos propuesto este tema de debate. Gerardo Vega nos dice, no hay estrategia clara para combatir este problema, solo paliativos. Mientras siga así, seguirán los grupos de autodefensa. Verdi Ávila también nos dice, la paciencia del pueblo se cansa cuando ve lo inútil que el gobierno es en parar la violencia y la toma en sus manos. Y Pablo Gustavo dice, la cura será peor que la enfermedad, luego buscarán autofinanciarse y la guerra del Estado será contra dos grupos. Marcelo Chicaiza dice, eso demuestra la debilidad del Estado en ciertas regiones. Es muy peligroso dar poder a círculos de personas.